Nos dijeron que Europa fue liberada. Pero nadie explicó el precio. Protección, sí. Dependencia también. Aliados o subordinados. A ver, ¿y si el mayor acto de generosidad internacional de la historia contemporánea, o sea, la reconstrucción de una Europa completamente devastada tras la Segunda Guerra Mundial, hubiera sido en realidad la adquisición corporativa más brillante jamás ejecutada? Uf, es que es una premisa fuerte, ¿eh? Fuerte y, la verdad, que te deja pensando. Pensemos en ello un segundo. Hoy vamos a poner sobre la mesa una pila de notas, documentos y artículos que nos han enviado y que básicamente argumentan que Europa no fue simplemente rescatada del abismo, sino que, en términos puramente geopolíticos, fue comprada. Claro. Y fíjate que es una idea que rompe totalmente con la narrativa con la que hemos crecido todos, ¿no? Siempre hemos visto esos años de posguerra a través de una lente casi de epopeya heroica. Sí, la película de los buenos salvando el mundo. Exacto. Pero los textos que tenemos hoy aquí en esta inmersión profunda nos obligan a quitarnos esas gafas románticas y a mirar directamente, digamos, la sala de máquinas del poder global. Totalmente. Y, a ver, antes de meternos de lleno en la harina, hay que dejar clarísima una cosa. Quienes nos escuchan han enviado estas fuentes bajo un título que tiene tela. Se llama De la liberación al control, el precio de la protección estadounidense en Europa. Madre mía, el título ya es una declaración de intenciones. Ya te digo. Es un texto muy provocador, muy crudo y con una carga analítica, brutal. Así que nuestra misión hoy no es aplaudir este texto, ni ofendernos, ni muchísimo menos tomar partido por ninguna postura política o bloque geopolítico. Neutralidad absoluta. Eso es. El objetivo de esta exploración es puramente analítico, ¿vale? Vamos a desgranar de forma totalmente imparcial la tesis del autor. Queremos entender el cómo y el porqué de esa transición en la relación entre Estados Unidos y Europa. Así que, a ver, vamos a desgranar esto. Pongámonos en situación y empecemos a rascar la superficie. Pues, a ver, para entender esto de verdad, tenemos que viajar físicamente, mentalmente, a la Europa de 1945. El colapso total. Es que el nivel de destrucción es casi difícil de asimilar hoy en día. Hablamos de un continente entero donde, las infraestructuras ferroviarias directamente no existen. Claro, bombardeadas. Exacto. Los campos agrícolas están minados o yermos y las fábricas son un amasijo de hierros. Y en ese contexto de colapso absoluto entra en escena Estados Unidos con el famosísimo Plan Marshall. 13 millones de dólares de la época que se dice pronto. Una barbaridad de dinero. Que a simple vista es el salvavidas definitivo. Pero el autor de nuestras fuentes sostiene algo muy distinto. Dice que esto no fue caridad, que fue una reestructuración sistémica, diseñada milimétricamente. Y fíjate que al leer cómo las fuentes describen los mecanismos de ese plan, a mí me vino a la cabeza la idea de un rescate corporativo masivo. A ver, explícame eso. O sea, imaginemos una empresa centenaria y con mucho prestigio, que acaba de quebrar, ¿vale? Y de repente, llega un gran inversor extranjero, inyecta el capital necesario para evitar la liquidación, paga las nóminas, repara las máquinas. Vale, hasta ahí todo bien. Sí, pero claro, cuando te pones a leer la letra pequeña del contrato, resulta que a cambio de ese salvavidas, el inversor se queda con el 51% de las acciones, pone a su propia gente en la junta directiva y encima decide a quién se le compró la materia prima a partir de ahora. Ostras. Entonces la pregunta es, ¿fue el Plan Marshall una inversión defensiva camuflada de altruismo? Bueno, ojo con esa analogía porque tiene un matiz fundamental, ¿eh? Dime. No fue una adquisición hostil. O sea, no es que el inversor engañara a la empresa. La empresa, que en este caso eran los gobiernos europeos, estaba desesperada. Prácticamente suplicó ese rescate. Ya, claro. O me rescatas o desaparezco. Exactamente. Pero tu punto sobre la letra pequeña es la clave de todo este asunto. Porque el documento explica maravillosamente cómo funcionaba la condicionalidad del Plan Marshall. Pues no es que Washington enviara maletines llenos de billetes así a lo loco para que los europeos los gastaran en lo que quisieran, que va. Gran parte de esa ayuda eran líneas de crédito, que tenían que usarse sí o sí para comprar maquinaria, vehículos, tecnología, alimentos. Y adivina a quién. Pues a la propia industria estadounidense, supongo. Todo queda en casa. Así es. Así que, por un lado, Estados Unidos estaba estimulando su propia economía de posguerra, evitando una recesión al crear un mercado cautivo masivo para sus exportaciones. Claro, brillante.
Pero, y aquí está la genialidad geopolítica que subraya el texto. Al hacer esto, ataron la recuperación industrial europea a los estándares estadounidenses. Estaban integrando a Europa en un sistema económico global donde el dólar iba a ser el rey absoluto. O sea que reconstruyeron Europa, sí, pero la reconstruyeron un poco a su imagen y semejanza, ¿no? Totalmente. Asegurándose de que los engranajes europeos solo pudieran girar si estaban engrasados con tecnología y capital estadounidense. Vale, frena un momento, porque esto me hace plantearme algo. O sea, si la motivación principal no era la compasión, ¿cuál era el miedo real? ¿Por qué Estados Unidos necesitaba tan desesperadamente que esa empresa europea, entre comillas, no cerrara sus puertas de forma definitiva? Por supervivencia estratégica pura y dura. ¿Ah, sí? A ver, en ese momento histórico, la Unión Soviética emergía como la otra gran superpotencia. Si Estados Unidos dejaba caer a Europa, si permitía que el hambre, la miseria y la desesperación empujaran a países como Francia o Italia hacia el comunismo... ¡Ostras, que en Italia el Partido Comunista era fuertísimo! Exacto. Pues si eso pasaba, de repente la Unión Soviética controlaría el mayor polo industrial y demográfico fuera de Norteamérica. Washington habría perdido la Guerra Fría antes de empezarla. ¡Madre mía! La inyección económica era en realidad un muro de contención. No se reconstruyó Europa por compasión hacia los europeos. Se reconstruyó porque perder ese territorio significaba que Estados Unidos se quedaría aislado en un mundo completamente hostil. Es decir, que el dinero, en el fondo, compraba lealtad política para evitar que el bloque soviético se tragara el continente entero. Exactamente. Y claro, esto enlaza perfectamente con cómo la situación evolucionó de algo puramente económico a algo estrictamente físico y militar. Eso es. Porque, a ver, una vez que haces esa inversión colosal en la empresa europea, tienes que asegurarte de que tu competidor no venga a quemarte la fábrica, literalmente, ¿no? Así es. Y ahí entramos de lleno en la dinámica de la Guerra Fría. Y aquí es donde las fuentes nos introducen este concepto del que hablábamos: defensa adelantada o control estratégico. Europa deja de ser solo un mercado para convertirse en la primera línea de trinchera de un conflicto global. Fíjate, leyendo esta parte del análisis de las notas, pensé en otra situación cotidiana, porque aquí es donde se pone muy interesante la cosa. A ver, cuenta. Es como si alguien alquila un piso estupendo, vale. Pero el propietario, que vive en otra ciudad a miles y miles de kilómetros, decide instalar en el salón del inquilino a sus propios perros guardianes. Uf. Perros fuertemente armados, unas cámaras de seguridad de última generación, y lo hace no por el inquilino, sino para vigilar al vecino de enfrente con el que el propietario tiene una enemistad a muerte. Ya veo por dónde vas, sí. El inquilino, claro, se siente muy seguro de que nadie le va a entrar a robar. Pero, de la noche a la mañana, su propio salón se ha convertido en el campo de batalla de dos personas que ni siquiera viven ahí. O sea, Europa se transformó literalmente en el escudo físico de Washington. Esa imagen es muy gráfica, pero déjame que te la matice con la crudeza que exponen las notas. A ver. Porque el nivel de dependencia era aún más profundo. No es que el propietario impusiera a los perros guardianes por la fuerza. Ah, ¿no? ¿Qué va? Es que los inquilinos europeos, aterrorizados por el vecino soviético, le rogaron al propietario que trajera a los perros. ¡Ostras! Claro, y ahí está la trampa. Una vez que los perros entraron en el salón, el inquilino perdió el derecho a cambiar las cerraduras de su propia casa. El texto menciona explícitamente cómo Europa empezó a albergar bases militares de forma masiva. Y ojo, permanente. Sí. Bases aéreas en el Reino Unido, instalaciones nucleares en Alemania e Italia, bases navales y aéreas conjuntas en España. Claro, es que la clave aquí es puramente la geografía, ¿verdad? Totalmente. Lo que Estados Unidos logró fue una hazaña histórica sin precedentes. O sea, consiguió librar un conflicto existencial, gestionar el riesgo diario de un apocalipsis nuclear sin que el peligro físico principal rozara jamás su propio territorio soberano. ¡Qué fuerte! Todo el pulso de la Guerra Fría se jugó en el patio trasero europeo. Si la diplomacia fallaba y los misiles empezaran a volar, sí, las ciudades que quedarían reducidas a cenizas en las primeras 24 horas serían Berlín, Londres o París, no Nueva York o Chicago. La política de disuasión de Washington se construyó sobre el riesgo físico de sus aliados. Es brutal cuando lo pones en esos términos. Es que el propietario decidía cuándo ladrar al vecino, pero si el vecino tiraba una piedra, la ventana que se rompía era la del inquilino europeo, claro. Exacto. Y esto, a ver, me lleva a preguntarme cómo se institucionaliza algo tan desequilibrado sin que el inquilino acabe, pues, rebelándose.
Porque no puedes mantener esa tensión militar durante décadas solo con acuerdos verbales y buen rollo. No. Imposible. Y ahí es donde entra la OTAN en 1949. Y este es quizás el punto más analítico y denso de nuestras fuentes. La narrativa habitual, la que todos estudiamos en el instituto, es que la OTAN fue un milagro diplomático. Sí, el escudo de Occidente. Claro, evitó que los europeos se volvieran a masacrar entre ellos y frenó en seco a los soviéticos. Todo eso es cierto. Y ojo, el texto no lo niega en ningún momento. Vale. Pero va un paso más allá. Explica que la Alianza Atlántica consolidó un sistema donde el continente delegó su defensa nacional. Y en geopolítica, la defensa es el núcleo duro de la soberanía. Cuando subcontratas tu supervivencia, estás hipotecando tu independencia política. Vale, pero explícame el cómo. Porque, a ver, es muy fácil decir, subcontrataron su defensa. ¿Sí? Pero ¿cómo funciona eso en la práctica? Si Alemania o Francia tienen sus propios ejércitos, tienen sus propios soldados, ¿por qué dice el autor que perdieron su soberanía? Ahí está el truco. Y se llama interoperabilidad y mando integrado. Palabras mayores. Sí. El documento detalla cómo la OTAN no es solo un club de amigos donde los países prometen ayudarse si pasa algo. Es una maquinaria militar estandarizada. Para que los ejércitos funcionen juntos, tienen que usar la misma munición, los mismos sistemas de radar, los mismos protocolos de comunicación. ¿Y quién dictaba esos estándares? Washington, otra vez. Washington. Si Europa quería fabricar tecnología militar, tenía que ser compatible con los sistemas estadounidenses. Pero lo más fuerte, lo más importante, es la cadena de mando. A ver. Desde su creación, el comandante supremo aliado en Europa de la OTAN, lo que llaman el Seysseur, siempre, y digo absolutamente siempre, ha sido un general estadounidense. Espera. ¿Me estás diciendo que la máxima autoridad militar en suelo europeo para defender a Europa, históricamente, siempre ha sido un militar que responde directamente ante el presidente de Estados Unidos? Exacto. Ostras. Y esa es la definición misma de subordinación estructural. El autor lo describe en el texto como una atrofia estratégica. Atrofia, claro. Al estar bajo ese paraguas hiperprotector, las naciones europeas se volvieron complacientes. Se ahorraron miles de millones en presupuestos de defensa, que pudieron invertir en crear el estado del bienestar, sanidad pública, educación gratuita. Claro, es que la fiesta nos la pagaba otro. Todo eso fue posible, en parte, porque Estados Unidos pagaba la factura de la seguridad pesada. Pero el precio a largo plazo fue que Europa olvidó cómo pensar estratégicamente por sí misma. Sus industrias militares se fragmentaron, su capacidad logística se volvió dependiente de los aviones de carga estadounidenses y su inteligencia pasó a depender de los satélites de Washington. Madre mía. Es como lo de la comunidad de vecinos, o como ir al gimnasio, ¿no? Si vas al gimnasio, pero hay una máquina robótica que te levanta las pesas todos los días. Claro. Pues tú te sientes genial, no sudas, te ves estupendo en el espejo del bienestar social. Eso es. Pero el día que la máquina se apaga o decide irse a otra sala, tú intentas levantar una simple mancuerna y, chica, te rompes entero. O sea, no tienes el tono muscular para sobrevivir por ti mismo. Esa es la metáfora perfecta de la atrofia estratégica. Y el problema es que en el tablero internacional, si no tienes el músculo militar para respaldar tus palabras, tu política exterior se vuelve irrelevante. Quien garantiza la seguridad en última instancia es quien tiene la última palabra en las grandes crisis diplomáticas. Totalmente. Por muy rico que sea el mercado europeo, si para proyectar fuerza en tu propia vecindad necesitas que Washington te preste los aviones de transporte o los datos de inteligencia satelital, tu margen para llevarle la contraria al despacho oval es nulo. Eres un vasallo de lujo, muy próspero, pero dependiente. Y claro, esto nos encamina directamente hacia la paradoja actual, que me parece fascinante. Sí. Porque, a ver, el tablero mundial ha dado un vuelco espectacular. Ya no estamos en la Guerra Fría, la Unión Soviética no existe. Exacto. Y según relatan nuestras fuentes en su análisis del panorama contemporáneo, el foco de ansiedad de Washington ha cruzado el globo entero. O sea, Moscú ya no es la prioridad absoluta. No, ni mucho menos. Ahora todas las alarmas, los recursos navales y la planificación a largo plazo apuntan al Pacífico, apuntan a Pekín. China es el nuevo gran rival sistémico. Eso es. Y claro, esto ha provocado un cambio de guión brutal, ¿no? De repente, el propietario del piso,
¿Le está diciendo al inquilino que las reglas han cambiado? Es un cambio tectónico en la relación transatlántica. Después de 70 años fomentando esa dependencia estructurada de la que hablábamos, ahora Estados Unidos exige explícitamente a los europeos que gasten más, que se rearmen y que asuman de una vez la carga de su propia defensa territorial. Pero, a ver, si nos ceñimos a la tesis del autor de estos documentos, aquí es donde quiero hacer un poco de abogado del diablo. Dale, a ver. Si Washington está girando la cabeza hacia Asia, ¿vale? Y le dice a Europa, oye, ya no te pago la factura, constrúyete tus propios tanques y vigila tú tu continente. Sí. ¿No significa eso que la jaula por fin se ha abierto? O sea, ¿no es esta la gran oportunidad para la verdadera emancipación europea? A priori sí. Claro, si el inquilino por fin tiene que comprar sus propios perros y darles de comer, el salón vuelve a ser suyo, ¿verdad? Es una deducción súper lógica, ¿eh? Pero las fuentes advierten precisamente contra esa ilusión óptica. Y aquí es donde la geopolítica se vuelve un ajedrez muy cínico. Ah, sí. Cuando una potencia hegemónica parece que se está retirando, raramente está cediendo poder de verdad. Casi siempre está reconfigurando su manera de ejercer el control para que básicamente le salga más barato. ¡Qué listos! El documento es tajante al respecto. Estados Unidos quiere que Europa asuma la carga financiera de la defensa, pero no está dispuesto a compartir el liderazgo estratégico. O sea, Es decir, quieren cambiar el reparto de los gastos, pero no el reparto del poder. exactamente. Se llama burden sharing, o reparto de cargas. Washington le pidió a Europa que alcance el famoso 2% del PIB en gasto militar. Sí, lo que tanto se escucha en las noticias últimamente. Eso es. Que compre más armamento y, ojo, idealmente armamento estadounidense, por cierto. Y que sus navíos patrullen el Mediterráneo y el Báltico. ¿Y esto para qué? Pues supongo que para cubrirles las espaldas. Para liberar a los portaaviones y recursos estadounidenses y mandarlos a disuadir a China en el mal de la China meridional. Quieren que los europeos actúen como la policía local de su propio barrio, pero siempre bajo las directrices de la política exterior de Estados Unidos. Es fascinante, de verdad. O sea, resumiendo la analogía, quieren que el inquilino pague a los perros de seguridad, que los alimente, los pasee y encima suma el riesgo de que le muerdan. Pero pretenden que el propietario siga teniendo el mando a distancia del collar de adiestramiento en su bolsillo. Tal cual. Quieren que Europa sea militarmente fuerte para frenar a Rusia, pero diplomáticamente dócil para alinearse con Washington en su guerra comercial y tecnológica contra Pekín. Exacto. Incluso si eso perjudica los intereses comerciales de la propia Europa. Es que tiene tela. Lo has resumido a la perfección. Es una exigencia de autonomía operativa, pero manteniendo la subordinación estratégica. Quieren a un socio fuerte que pague la cuenta, claro, pero que siga levantando la mano a favor en la Junta de Accionistas. Sí. Y el drama actual para Europa, como señala el texto también, es que está atrapada justo en el medio. Totalmente. No tiene la industria militar para ser verdaderamente independiente a corto plazo, pero al mismo tiempo sufre las consecuencias económicas de seguir ciegamente las políticas de confrontación de bloques que diseña Washington. Pues llegados a este punto, si hacemos un ejercicio de síntesis de todo lo que hemos analizado hoy, o sea, desde esas cenizas de la Segunda Guerra Mundial, pasando por el Plan Marshall, la consolidación de la OTAN, Sí. hasta llegar a esta presión actual por mirar hacia China, ¿cuál dirías tú que es la gran lección cruda que el autor nos quiere transmitir sobre la naturaleza de la protección internacional? Pues a ver, la tesis central del documento se reduce a una ley inamovible de las relaciones internacionales. Las grandes potencias nunca regalan influencia, la gestionan. El relato de la relación transatlántica no es un cuento de hadas sobre la libertad incondicional, es el análisis frío de una transacción. Estados Unidos proporcionó un paraguas de seguridad real y efectivo, ojo. Sí, eso es innegable. Más largo de toda su historia. Pero esa protección nunca fue gratuita. El precio, que hemos ido pagando a plazos durante décadas, fue la renuncia de Europa a ser un polo de poder independiente en el mundo. Ya. La seguridad funcionó, como menciona el autor, pero funcionó, digamos, como una jaula dorada. Qué frase, una jaula dorada. Y la gran pregunta que lanza el texto justo al final es si Europa, sintiendo que los barrotes de esa jaula crujen por el cambio de prioridades de su protector, tiene la voluntad política, económica y social para salir a la intemperie. Esa es la clave. Claro, ¿están dispuestos los ciudadanos europeos, o sea, quienes nos escuchan, a recortar en su estado del bienestar para construir una industria de defensa soberana real?
Es un dilema existencial. Y es un dilema que, desde luego, no se resuelve en una sola legislatura. Romper esa inercia de 70 años requiere un sacrificio inmenso que, históricamente, las sociedades solo asumen cuando sienten el agua al cuello, no cuando viven en el confort relativo de la dependencia. Pues basándome en todo este análisis que hemos hecho, me surge un pensamiento final. A ver, Algo que no está literalmente escrito en las páginas de las fuentes que nos han enviado, pero que es la consecuencia lógica de todo lo que hemos debatido, para que nuestra audiencia le dé una vuelta en casa tranquilamente. dispara. A ver, imaginemos qué pasa. Imaginemos que el milagro ocurre y Europa, a base de crisis y de sustos, despierta. Se une políticamente de verdad, reindustrializa su sector armamentístico y, ojo, crea un ejército europeo 100% autónomo sin injerencias externas. Consigue esa ansiada madurez estratégica. Desde un escenario brutal. Claro. Pero cuando él es adulto y soberano, empiezas a tener tus propios intereses vitales que no siempre coinciden con los de tus padres, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasaría si esa Europa verdaderamente libre decide que su política hacia África, su acceso a la energía en Oriente Medio o sus lazos comerciales con Asia son, de repente, incompatibles con la visión de Washington? Ostras, claro. ¿Podría la búsqueda europea de su emancipación acabar convirtiendo, paradójicamente, a su gran protector histórico en su principal rival geopolítico del mañana? Buah, es que ese es exactamente el escenario que les quita el sueño a los estrategas en ambas orillas del Atlántico. Porque la historia demuestra que en el ajedrez global, dos reyes fuertes en el mismo tablero con intereses divergentes están condenados a chocar. Sí, sí, sí. La verdadera independencia siempre trae consigo el riesgo del conflicto. Es que nada en geopolítica es estático. Lo que ayer fue una alianza vital para la pura supervivencia, hoy puede ser un lastre enorme. ¿Y mañana? Mañana podría ser el origen de una nueva rivalidad. Totalmente cierto. Nos gustaría creer que las alianzas son para siempre, claro. Pero la realidad, tal y como la hemos desgranado hoy gracias a estas fuentes, está hecha de puros intereses, de pesos, de contrapesos y de facturas que siempre, tarde o temprano, alguien tiene que pagar. Siempre hay que pagar. Así es. Pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan por habernos acompañado en esta exploración tan profunda de los mecanismos del poder global. Ha sido un análisis súper intenso. Muy intenso, sí. Seguid enviándonos vuestras fuentes, artículos y notas para que sigamos descifrando cómo funciona realmente el mundo. Hasta la próxima. ¿Están dispuestos los ciudadanos europeos a renunciar a su estatus social para poder ser autónomos e independientes de esa inercia de 70 años de cárcel dorada?